Hola, ¿cómo estás? Qué bueno poder encontrarnos en esta oportunidad. Hoy queremos compartir un tema muy importante que tiene que ver con ser fortalecidos en el hombre interior. Te motivamos a que puedas compartir con tus amigos esta transmisión. Si tenés algún comentario, puedes dejarlo abajo, dale me gusta. Y quiero comenzar leyendo Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo primero que tenemos que decir es que un espíritu fuerte no va a ocurrir por accidente. O sea, tenemos que enfocarnos, tenemos que entrenarnos, tenemos que buscar esa fortaleza que Pablo la define como algo que viene de nuestro interior una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Y no es que el Espíritu viene en partes, sino que viene completamente. Y eso hace que nosotros podamos tener ese poder. En el libro de Hechos se habla de poder como habilidad, fuerza, capacidad. Y es el Espíritu Santo el que nos da esa capacidad para poder desarrollar nuestro hombre interior. Ahora, solo hay dos tipos de personas. Y tenemos que entender esto porque no hay términos medios. O hay personas fortalecidas en su hombre interior o hay personas débiles en su hombre interior. Y como jóvenes necesitamos ver esto con urgencia. No como algo imposible, no como algo difícil, porque ciertamente la palabra nos enseña cómo hacerlo. Y esa fortaleza viene de la dependencia que nosotros debemos tener en el Espíritu, pero también si somos honestos, necesitamos entender que esto no es una tarea fácil, porque Pablo habla de una lucha que nosotros tenemos en nuestro ser interior y estamos viviendo con un alma, tenemos un cuerpo y estar consciente de esa lucha nos va a hacer enfocarnos. Ahora, quiero leer lo que dice Romanos también, en el capítulo 7, verso 21, porque aquí nos da una clave que es la que vamos a desarrollar en este momento. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La clave aquí está, deleitarse en la ley de Dios. Una de las cosas que mencionabas y me llama mucho la atención es que todo lo que requiere de fortaleza se requiere de esfuerzo, requiere de tiempo y requiere de disciplina. Y una de las cosas que nosotros ahora entendemos por causa de nuestra nueva naturaleza, que nuestra fortaleza proviene de Dios. Y lo que acabas de leer es interesante porque una de las cosas que nosotros leemos es deleitarse en la palabra de Dios. Y deleitarse de alguna manera tiene que ver con tener placer. Y nosotros antes, como vos explicabas anteriormente, esta parte de o somos fuertes en el ser interior o somos débiles en el ser interior. Y antes nuestra naturaleza nos llevaba a alimentar más la carne que alimentar el espíritu. Y una de las cosas que fortalece el cuerpo físico es el alimento, el comer saludable, el ejercitar. Entonces nuestro cuerpo físico está fuerte. De igual manera nosotros necesitamos y tenemos la responsabilidad de ejercer nuestro ser interior. Porque una de las cosas que tiene que ver con deleitarnos en la palabra de Dios tiene que ver con cumplir los principios y los mandamientos que en ella están prescritos para nuestra vida. Porque de alguna manera estamos agradando a Dios, pero a la misma vez estamos siendo fortalecidos en nuestro ser interior. Y con el tiempo vamos a ver el fruto de ello, de todo ese esfuerzo, de esa dedicación de buscar al Señor, de aprender en el conocimiento de su palabra. Pero también esto me lleva a mí a, cuando explicabas la parte de cómo yo me vuelvo alguien experto. Porque de alguna manera nuestra nueva naturaleza nos hace inexpertos en la palabra de justicia, en la palabra de Dios. Porque no tenemos el conocimiento y porque no tenemos el conocimiento no podemos aplicar ese conocimiento a nuestra vida. Entonces, alguien que es inexperto en la palabra, que no se deleita, es porque no tiene la experiencia, porque no de alguna manera no tiene lo que se requiere. Pero esto me lleva a mí a entender esta parte de falta de experiencia. Recuerdo una vez en mi juventud, cuando estaba pequeño, mi primer partido de fútbol, recuerdo que me metieron en las pequeñas ligas y yo era inexperto. Y lo que yo hacía era ir tras donde iban todos.
Y normalmente uno en esa liga mira a los niños que van detrás de la bola. Meten gol, no saben en dónde. Para todos lados. Sí. Pero es inexperto. Pero conforme va conociendo el deporte, conforme se le va enseñando, va adquiriendo conocimiento y luego se va definiendo su posición dentro del campo. De la misma manera es con el Señor. Conforme vamos deleitándonos en la palabra, vamos conociendo cómo somos, cómo Dios nos formó, para qué Dios nos formó, pero también para deleitarnos en la palabra y producir esa fortaleza en el ser interior. Claro, y qué importante es que estemos siempre establecidos en el desarrollo del hombre interior, porque nosotros encontramos en la palabra de Dios un diseño que Dios estableció, el cual tenemos que cada día de nuestra vida estarlo constantemente buscando a través de la guianza del Espíritu. Y estaba leyendo el Salmo 1, versículo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y cuando yo leía este salmo, algo que me ponía a pensar, hay un tema cultural que nosotros tenemos, que cuando compramos algo, pocos son los que leen el manual. Sí. Pocos se van directamente a darle uso al objeto que compraron, y cuando tienen una dificultad se dan cuenta de que tal vez no le dieron un uso correcto. Que no aprovecharon todas las virtudes que tenía ese. Claro. Y aquí Dios nos da a nosotros, en su palabra, en su ley, todo lo que nosotros necesitamos para establecer ese diseño. Y ese diseño va enfocado en desarrollar el hombre interior, en desarrollar la vida del Espíritu en nosotros. Y para mí el mayor ejemplo de esto es cuando Jesús va al desierto. Y cuando Jesús es tentado en el desierto, a uno de los ataques del enemigo le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Es decir, algo en lo cual él encontró alimento, encontró fuerza, encontró esa ayuda para poder resistir y estar fortalecido, fue en la palabra de Dios. Y en cada ataque había una herramienta, porque esta es la otra parte, que comprendamos que fuimos equipados, tenemos todo lo necesario para poder sobrellevar, para poder vencer todas las adversidades que vengan o todos los ataques. Y aún poder establecer el propósito de Dios en nuestra vida, porque a través de Dios y en su palabra lo encontramos, que ya fuimos equipados por Él. Yo creo que ese deleite se va a traducir en que encontremos la razón por la que estamos en esta tierra y cumplamos nuestro propósito. Yo creo que el reto sería, vos que me estás viendo, que nos estás viendo en este momento, el reto sería que realmente dediquemos un tiempo para buscar la palabra de Dios. A veces pensamos que es complicado, pensamos que es aburrido, pero en realidad nunca hemos hecho un esfuerzo mayor. En esos momentos que pensamos que es aburrido, nunca hemos hecho un esfuerzo mayor. Y la verdad es que solamente cuando alguien no está viviendo una vida del Espíritu y está viviendo en la carne, no va a encontrar deleite en la palabra. O sea, si yo me aburro porque leo la Biblia, es porque hay algo que en mi carne está avanzando. Es lo que decía Pablo, esa lucha sí, en mi cuerpo, en mis miembros. Entonces el mensaje hoy es: volvamos a la palabra. Si tal vez nunca la has leído, es tiempo de comenzar a leerla, porque ahí vas a encontrar todas las respuestas que hay en tu vida. Y una de las cosas que me llama la atención es, no sé si en algún momento has estado lleno de alimento, pero estar lleno, pero aún tener hambre. No sé si te haya pasado algo así, pero una de las cosas que el ideal debería de ser eso mismo, pero en la palabra de Dios. Estar lleno, pero con constante hambre, y eso va a producir un mayor deleite y va a producir frutos en tu vida fuera de serie, para que podamos experimentar el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo operando en nosotros. Y con eso que decías, te quiero decir, siempre hay algo nuevo de Dios para tu vida. Y cuando yo comprendo esto me genera vivir constantemente con expectativas. ¿Qué Dios va a hacer? ¿Por dónde Dios viene? Y eso produce que la vida no se vuelva tediosa, aburrida, sino que se vuelve un placer estar buscando en lo que Dios quiere para conmigo, y hay una expectativa de todos los días. Okay. Entonces queremos agradecerte por este tiempo, compartir con tus amigos y recordar, es tiempo de deleitarse en la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga.